Repaso de ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática es una igualdad en la que el mayor exponente de la incógnita es 2. Por ejemplo, 6x cuadrada más 18x igual a 0, 5x cuadrada más 9 igual a 8x cuadrada, 12x cuadrada menos 4 igual a 7x, 3x cuadrada más 5x menos 10 igual a 0. X por 5x menos 2 igual a 0 aparenta no ser una ecuación cuadrática, pero como habrá que quitar los paréntesis, al multiplicar x por 5x va a resultar 5x cuadrada. En este otro ejemplo, aparentemente tampoco hay una x cuadrada, pero cuando se multipliquen los dos binomios, nos va a dar un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, y entonces habrá x cuadrada. La forma general de la ecuación cuadrática es ax cuadrada más bx más c igual a 0. Ax cuadrada es el término cuadrático, bx es el término lineal y c es el término independiente. Si en la ecuación cuadrática aparecen los tres tipos de términos, será una ecuación completa y en caso contrario será incompleta. Tenemos entonces una clasificación de ecuaciones cuadráticas. Pueden ser completas o incompletas. Las completas son de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0, y en ellas existen tres tipos de términos: el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Si alguno de ellos falta, la ecuación será incompleta. Dentro de las ecuaciones incompletas tenemos las incompletas puras y las incompletas mixtas. Las incompletas puras son las que contienen solamente el término cuadrático o el término cuadrático y el término independiente. No hay término lineal. En las incompletas mixtas existe el término cuadrático y el término lineal y no hay término independiente. Es decir, todos los términos tienen ya sea x o x cuadrada. La gráfica de una ecuación cuadrática es una curva simétrica parecida a una U que se llama parábola. La parábola nos ayuda a visualizar las soluciones de la ecuación cuadrática, localizando los puntos donde la curva interseca al eje X. Ecuación incompleta pura. Observemos que la gráfica es una parábola que está con su vértice en el eje Y y sus puntos de intersección son puntos simétricos. En este caso, está intersecando en el 3 y en el menos 3. A veces la ecuación incompleta pura nos da una parábola que no interseca al eje X y en ese caso no tiene solución. En el caso de una ecuación incompleta mixta, nos resulta una parábola que siempre pasa por el origen. Observemos, en estas dos gráficas tienen en común que pasan por el origen. En la primera, las soluciones de la ecuación son x1 igual a 0 y x2 igual a menos 2. Y en la segunda tenemos x1 igual a 0 y x2 igual a menos 3. Aquí siempre una de las soluciones es 0. Ecuaciones completas. En este caso podemos ver que hay diferentes tipos de gráficas de ecuaciones completas. La que interseca en dos puntos es una ecuación que tiene dos soluciones. En este ejemplo es x1 igual a menos 5 y x2 igual a menos 2. El segundo ejemplo nos muestra una parábola que solo interseca con su vértice y entonces es una ecuación de una sola solución. En este caso, x1,2 igual a 3. Puede suceder también que la ecuación completa no tenga solución y en ese caso observamos la gráfica que no interseca con el eje de las x. Ecuaciones donde el coeficiente a es negativo. Nos resultan parábolas
que están posicionadas con su vértice hacia arriba. Pueden ser completas o incompletas, pero en todas ellas el coeficiente de la x cuadrada es un número negativo. Completaremos un cuadro resumen de ecuaciones cuadráticas. Tenemos en la primera columna el tipo de ecuación cuadrática, en la segunda columna forma general, en la tercera columna anotaremos los métodos para su solución y en la última columna describiremos sus soluciones. Tenemos la ecuación incompleta pura, que es de la forma ax cuadrada igual a 0 o ax cuadrada más c igual a 0. Estas ecuaciones se pueden resolver por despeje o por factorización. La factorización se aplica cuando se tiene una diferencia de cuadrados, pero también pueden resolverse por el método gráfico y por la fórmula general. ¿Cómo son sus soluciones? Son números simétricos o algunas veces no tienen solución. Ecuación incompleta mixta es de la forma ax cuadrada más bx igual a 0. Se resuelve por factorización por factor común. Se utiliza este tipo de factorización porque todos los términos de la ecuación tienen x. También pueden hacerse por el método gráfico o por la fórmula general. En estas ecuaciones siempre una de sus soluciones es 0. La ecuación completa puede ser de la forma x cuadrada más bx más c igual a 0 o ax cuadrada más bx más c igual a 0. Ambas tienen los tres tipos de términos. La diferencia es que en la primera el coeficiente de la x cuadrada es 1 y en la segunda el coeficiente de la x cuadrada es un número distinto de 1. Se puede resolver por factorización del trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, por el método gráfico o por la fórmula general. Y en este caso la ecuación puede tener dos soluciones, una solución o ninguna solución. Observemos que los métodos para resolver las ecuaciones cuadráticas son diferenciados o son generales. El método diferenciado, es decir, el despeje solo es para la incompleta pura. La factorización por factor común solo es para la incompleta mixta. Y la factorización del trinomio de la forma x cuadrada más bx más c solo es para la completa, donde el coeficiente de x cuadrada es 1. Los métodos generales son el método gráfico y la fórmula general, que nos sirve para todas las ecuaciones cuadráticas, no importa si es completa o incompleta. Enfoquémonos ahora en la fórmula general. La fórmula dice: x1,2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. A es el coeficiente del término cuadrático, b el coeficiente del término lineal y c el coeficiente del término independiente. ¿Qué ecuaciones pueden resolverse con la fórmula general? Todas las ecuaciones cuadráticas, no importa si son completas o incompletas. ¿Qué es el discriminante? La expresión que está bajo el signo radical en la fórmula general es b cuadrada menos 4ac. ¿Para qué se calcula el valor del discriminante antes de aplicar la fórmula general? Para saber con antelación cuántas soluciones tendrá la ecuación cuadrática. Si el discriminante es un número mayor que 0, es decir, es un número positivo, la ecuación tendrá dos soluciones. Si el discriminante es igual a 0, entonces la ecuación solo tendrá una solución. Y si el discriminante es menor que 0, esto significa que es un número negativo, la ecuación no tiene solución. Ejemplo 1. 3x cuadrada menos 20 igual a 7. ¿Qué tipo de ecuación es? Para esto vamos a observar qué clases de términos tiene. El primer término tiene x cuadrada.
El segundo término no tiene x y el último término tampoco tiene x. Entonces se trata de una ecuación cuadrática incompleta pura. ¿Qué métodos se pueden emplear para su solución? El despeje, la factorización, el método gráfico y la fórmula general. Vamos a hacerla primero por despeje. Por despeje quiere decir que vamos a dejar la x sola de un lado de la igualdad. Entonces comenzamos a pasar los términos que no tienen x de un lado y los que sí tienen x del otro. En este caso el menos 20, como no tiene x, va a pasar con el 7. Pasa como más 20 y se suma con él. Nos queda 3x cuadrada igual a 27. Ahora, queremos dejar sola a la x. Primero la vamos a dividir entre el número de la x, en este caso 3. Dividimos toda la ecuación entre 3. Nos queda una x cuadrada igual a 9. Y en el último paso obtenemos la raíz de 9. La raíz de 9 es más menos 3. Recordemos que la raíz cuadrada tiene una solución positiva y una negativa. Y separando estas dos, obtenemos las dos soluciones. Son soluciones simétricas. x1 igual a 3, x2 igual a menos 3. Vamos a hacer esta misma ecuación por factorización. Para aplicar el método de factorización, la ecuación debe estar en la forma general. Entonces ahora vamos a pasar el 7 en el lado izquierdo. Va a pasar como menos 7. 3x cuadrada menos 20 menos 7 igual a 0. Se reduce el menos 20 y el menos 7 y nos queda 3x cuadrada menos 27 igual a 0. Para aplicar el método de factorización en estas ecuaciones incompletas puras, debemos tener una diferencia de cuadrados. 3x cuadrada, bueno, x cuadrada sí es un término cuadrático, pero el 3 no es un número cuadrado. El 27 tampoco. Entonces lo que podemos intentar es dividir la ecuación para simplificarla. Vamos a dividirla entre el número de la x cuadrada, en este caso 3. Nos queda una x cuadrada menos 9 igual a 0. Y ahora sí, x cuadrada y 9 son ambos términos cuadráticos, así que nos va a dar binomios conjugados. X es el término que se repite y más 3 y menos 3 son los términos simétricos para hacer los binomios conjugados. De aquí separamos cada uno en dos pequeñas ecuaciones, despejamos cada una. El 3 pasa como menos 3 y el menos 3 pasa como 3 y tenemos las mismas dos soluciones simétricas. Ejemplo 2. 18x cuadrada menos 2x igual a 10x. ¿Qué tipo de ecuación es? Observemos que todos los términos de la ecuación contienen alguna x y no hay algún término que sea independiente. Esto significa que es una ecuación cuadrática incompleta mixta. ¿Qué métodos se pueden emplear? Bueno, factorización por factor común, método gráfico y fórmula general. Vamos a hacer primero el método de factorización. En este caso hay que pasar todos los términos hacia un solo lado. 10x va a pasar como menos 10x y se va a reducir con menos 2x, quedando 18x cuadrada menos 12x igual a 0. Vamos a factorizar. Nuestro factor común es la x, pero además en los números, el número 18 y el número 12, bueno, debo pensar entre cuántos se pueden dividir. Ambos, ¿entre cuántos se pueden dividir? Bueno, pues pueden dividirse entre 2, también entre 3 y también entre 6. Vamos a elegir el más grande. Este número se llama máximo común divisor. Así que extraemos el 6 y la x. Dentro del paréntesis nos queda 3x, para que al multiplicar 6 por 3 se obtenga 18, x por x, x cuadrada, y 6 por menos 2, menos 12. El 6, como tiene x, nos va a quedar menos 12x. Y ya tenemos la factorización de la ecuación. Ahora vamos a separar estos dos factores en dos pequeñas ecuaciones.
6x igual a 0 y 3x menos 2 igual a 0. 6x igual a 0, bueno, se divide entre 6 para que ya nos quede una x, pero 0 entre 6 sigue siendo 0. Así que el valor de x1 es 0. En 3x menos 2 pasamos el menos 2 como más 2 y se suma con el 0, quedándonos 3x igual a 2. Luego dividimos entre el número de la x. 3 entre 3 ya me da una x y 2 entre 3 no es divisible, así que se queda como una fracción. x2 igual a 2 tercios. Vamos a hacer la misma ecuación, pero ahora con la fórmula general. También tenemos que pasar el 10x al lado izquierdo para que nos quede en la forma general, es decir, igualada con 0. Pasa el 10x como menos 10x y se reduce con el menos 2. Nos queda la misma ecuación reducida, 18x cuadrada menos 12x igual a 0. Así que ahora podemos obtener los valores de a, b y c. A es 18, es el número de la x cuadrada. B es menos 12, importante no olvidar el signo. Y C es 0, porque no hay ningún número solo que no tenga x. Aquí está la fórmula general. Y en el lugar de las letras vamos a colocar los números. Menos B va a decir menos 12. Observen ese doble signo. El primer menos es de la B, que está en la fórmula. Y el segundo es del 12 o del menos 12, que es el valor del coeficiente B. Por eso nos queda ahí menos 12. Luego B cuadrada es menos 12 al cuadrado. Menos 4 por 18, que es el valor de A, y por 0, que es el valor de C. Sobre 2 por 18. Luego, menos 12 queda como 12, es un 12 positivo. Menos 12 al cuadrado es 144. Y al multiplicar los números menos 4, 18 y 0, como uno de los factores es 0, todos se reducen a 0. Y entonces 144 menos 0 va a quedar el mismo 144. Abajo tengo 2 por 18 todavía. Así que ahora me queda 12 más menos raíz de 144 entre 36, que es el resultado de 2 por 18. Ahora, fíjense que el 144 provino de elevar al cuadrado el menos 12, así que al obtener la raíz cuadrada, pues va a dar 12. Así que el 12 que está afuera y el 12 que resulta de la raíz de 144, nos queda 12 más menos 12 entre 36. Vamos a separar los dos valores. X1 sería con la suma. 12 más 12 sobre 36 es 24 sobre 36. Nos da una fracción que se simplifica. Primero sacamos la mitad, que es 12 y 18. Otra vez la mitad, que es 6 y 9. Y al final la tercera parte. Nos queda 2 tercios. En X2 tenemos 12 menos 12 sobre 36. 12 menos 12 es 0. Y 0 dividido entre cualquier número nos da 0. Y esas son las dos soluciones. Son las mismas que habíamos obtenido por el método de factorización. Ejemplo número 3. X cuadrada menos 8x menos 48 igual a 0. ¿Qué tipo de ecuación es? Es una ecuación cuadrática completa, porque existen los tres tipos de términos. Sin embargo, es con a igual a 1 porque la x cuadrada no tiene un número escrito, así que se entiende que su coeficiente es 1 y en ese caso se formó un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Qué métodos se pueden emplear para su solución? Pues la factorización, el método gráfico y la fórmula general. Vamos a hacer primero la factorización. Esta ecuación ya está en la forma general, así que ya se puede factorizar. Escribimos dos paréntesis donde van a ir nuestros binomios. Son binomios con un término común. La raíz de x cuadrada es x y ese es nuestro término común. El número 48 se va a factorizar. Voy a buscar factores de 48 empezando en el 1. 1 por 48. 2 por 24. 3 por 16. 4 por 12. Y 6 por 8. El 5 no es factor de 48 porque este número no termina en 5 ni en 0.
El 7 no es factor de 48 y el 8 ya se repite, así que ahí terminamos. Notemos entonces que 48 es negativo, así que sus factores deben ser de signos diferentes. Si son de signos diferentes, al sumarlos, más bien se van a restar. Y esa resta nos debe de dar 8. Así que, ¿qué par de números, cuando se restan, nos pueden dar 8? Y la respuesta es el 4 y el 12. Necesitamos que nos dé menos 8, así que el mayor de ellos va a ser negativo y nos va a quedar entonces más 4 y menos 12. Ya tenemos la factorización. Vamos a separar nuestros dos binomios formando dos ecuaciones. Se iguala cada uno con 0. Ahora, cada ecuación se despeja por separado. El más 4 pasa a menos 4 y nos queda x1 igual a menos 4. Del otro lado, menos 12 pasa a más 12 y nos queda x2 igual a 12. La misma ecuación la vamos a hacer ahora por la fórmula general. Tenemos que a vale 1, b vale menos 8 y c vale menos 48. En la fórmula general quitamos las letras y colocamos los números. Menos b es menos 8. b cuadrada es menos 8 al cuadrado. Menos 4ac es menos 4 por 1 y por menos 48. Y 2a es 2 por 1. Importante no olvidar los signos en cada número. Menos 8 se convierte en un 8 positivo. Menos 8 al cuadrado es 64. Ahí menos por menos da más, 8 por 8 64. Luego 4 por 1 4 y por 48 es 192. Pero como hay dos signos negativos en esta multiplicación, menos por menos se convierte en más y nos queda dentro del signo radical una suma. Abajo tengo 2 por 1. Lo que procede ahora es hacer la suma que está dentro de la raíz. Nos da 256. Abajo ya hicimos la multiplicación. 2 por 1 quedó 2. Obtenemos la raíz de 256 y es 16. Así que nos queda 8 más menos 16 sobre 2. Vamos a separar los dos valores, el positivo y el negativo, para obtener las dos soluciones de la ecuación. En x1 entonces tendremos 8 más 16 sobre 2, que es 24 sobre 2 y que es igual a 12. Y en x2 tendremos 8 menos 16 sobre 2 es igual a menos 8 sobre 2. Aquí los números se restan porque es un positivo y un negativo, pero el resultado quedó negativo porque hay más unidades negativas. Hago la división. Menos 8 entre 2 es menos 4 y obtuve los mismos resultados que ya tenía con la factorización. Ejemplo 4. 2x cuadrada más 20x más 48 es igual a 0. ¿Qué tipo de ecuación es? Pues es una ecuación cuadrática completa, pero ahora la a es distinto de 1. En este caso la a tenemos como número 2. El 2 es el coeficiente del término cuadrático y ese es el valor a. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos intentar dividir toda la ecuación entre ese valor a, de manera que obtengamos un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, donde a sea igual a 1. En este caso lo podemos hacer porque los otros números de la ecuación son números pares. Así que entonces vamos a dividir toda nuestra ecuación entre 2, es decir, cada término a la mitad. Nos va a quedar, en vez de 2x cuadrada, una x cuadrada. En vez de 20x nos va a quedar 10x. Y en vez de 48, más 24. Así que, ahora sí, en nuestra ecuación hay un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c que podemos intentar factorizar. Así que aplicamos la factorización de este trinomio. La raíz de x cuadrada es x. Vamos con el 24 a buscar sus factores. Empezamos en el 1. 1 por 24, 2 por 12, 3 por 8, 4 por 6. El 5 no es factor de 24 porque este número no acaba en 5 ni en 0. Y el 6 ya se repitió. Ahora,
Como el 24 es positivo, se trata de dos factores del mismo signo. Y como nos debe dar más 10, entonces son dos factores positivos. Bien, ¿qué par de números nos puede dar 10? Pues solamente el 4 y el 6. Así que anotaremos más 4, más 6. Separamos estos dos en dos pequeñas ecuaciones que se van a despejar. Más 4 va a pasar menos 4. Y más 6 va a pasar menos 6. Y ya tenemos dos soluciones de nuestra ecuación. Ahora vamos a hacer esta misma ecuación pero con la fórmula general. A es igual a 2, es el coeficiente de la x cuadrada. B es igual a 20, es el coeficiente de x. Y C es 48, es el número que no tiene x. Tomamos la fórmula, quitamos las letras, ponemos los números en su lugar. Menos b es menos 20, b cuadrada es 20 al cuadrado, menos 4ac es menos 4 por 2 y por 48, y 2a es 2 por 2. Ahora menos 20 se queda con el signo negativo, 20 al cuadrado es 400, 4 por 2 son 8 y 8 por 48 son 384. En este caso solo hay un signo negativo y nos queda una resta dentro del signo radical. Abajo tengo la multiplicación todavía, 2 por 2, 4. Ahora vamos a restar estos números. Nos queda menos 20 más menos 16 sobre 4. El 4 resultó de multiplicar 2 por 2. La raíz de 16 es 4 más menos 4. Así que entonces, menos 20 más 4 me va a dar el primer valor de x. Menos 20 más 4 es menos 16. Al dividir entre 4 tengo menos 4. x2 será menos 20 menos 4 sobre 4 es igual a menos 24 sobre 4 es igual a menos 6 y ya tenemos nuestras dos soluciones. Ejemplo 5. Menos 8x cuadrada más 2x más 4 es igual a 5 menos 7x. ¿Qué tipo de ecuación es? Bueno, pues tenemos una ecuación cuadrática completa con a diferente de 1. Es posible dividir toda la ecuación entre el valor a para obtener un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, donde a sea igual a 1. Bueno, pues primero vamos a poner la ecuación en la forma general. Vamos a pasar todos los términos al otro lado. Nos queda menos 8x cuadrada más 2x más 4 menos 5, que era más 5 y pasó menos 5, y más 7, que era menos 7 y pasó más 7x. Se reducen los términos que son semejantes, en este caso el 2x y el 7x nos van a dar 9x, y el más 4 y el menos 5 nos van a dar menos 1. Nos queda la ecuación reducida, menos 8x cuadrada más 9x menos 1 es igual a 0. Ahora, observemos que el coeficiente de x cuadrada es menos 8. En este caso no es posible dividir la ecuación entre menos 8 para lograr tener un coeficiente 1 en la x cuadrada. Así que aquí pues vamos a aplicar la fórmula general porque nuestros números no son divisibles. Bien. Bueno, hay método gráfico y fórmula general, pero la fórmula general es más práctica que el método gráfico. Así que entonces, bueno, los valores de a, b y c son menos 8, 9 y menos 1. Colocamos los valores en el lugar de las letras. Menos b es menos 9, 9 al cuadrado, menos 4. Ahora fíjense, por menos 8 y por menos 1. La a y la c ambos son números negativos. Y abajo tenemos 2 por menos 8. Luego, menos 9 ya queda negativo. 9 al cuadrado es 81. 4 por 8, 32. Por 1 da 32, pero ahora hay 3 signos negativos. Cuando se multiplica es menos por menos más y luego más por menos nos resulta menos y nos queda una resta dentro de la raíz. Hacemos la resta, nos da menos 9 más menos raíz de 49 sobre menos 16, que es el número que salió de multiplicar 2 por menos 8. La raíz de 49 es 7, menos 9 más menos 7 sobre menos 16 y separamos nuestros valores positivo y negativo, nos queda menos 9 más 7 sobre menos 16 es igual a menos 2. Aquí restamos el 9 y el 7 y el 2 quedó negativo porque el 9 tiene más unidades.
Menos 2 entre menos 16 nos va a dar una fracción. Se simplifican los números a la mitad y nos queda menos 1 y menos 8. Es un octavo y como ambos números son negativos, la fracción final es positiva. X2 nos queda menos 9 menos 7 sobre menos 16. Menos 9 menos 7 es menos 16. Y entre menos 16 nos va a dar igual a 1. Así que nuestras soluciones son 1 octavo y 1. ¿Cuántas soluciones tienen las siguientes ecuaciones? Bien, tenemos esta ecuación y para saber cuántas soluciones tiene, tenemos que resolver el discriminante. Así que los valores son a igual a 1, b igual a 3, c igual a 2. El discriminante es b cuadrada menos 4ac. Sustituimos las letras por los números. 3 al cuadrado es 9, 4 por 1, 4 por 2, 8 y al restar 9 menos 8 nos da 1. El 1 es un número positivo, así que la ecuación tendrá dos soluciones. 2x cuadrada menos 9x más 11 igual a 0. Ya está en la forma general. Los valores son a igual a 2, b igual a menos 9 y c igual a 11. En el discriminante sustituimos los números en el lugar de las letras. Menos 9 al cuadrado menos 4 por 2 y por 11. Menos 9 al cuadrado es 81. Menos 4 por 2 es 8 y por 11 son 88. 81 menos 88, como estamos restando un número más grande a un número más chico, nos va a dar un resultado negativo. Y en este caso, nuestra ecuación no tiene solución. Menos 9x cuadrada más 12x igual a 4. Para poder obtener los valores de a, b y c, hay que poner la ecuación en la forma general, es decir, todos los términos de un lado y del otro lado igual a 0. Así que vamos a pasar el 4 y va a pasar como menos 4. Ahora sí, el valor de a es menos 9, b es 12 y c es menos 4. Sustituimos en el discriminante. B cuadrada sería 12 al cuadrado menos 4 por menos 9 y por menos 4. Aquí otra vez nos queda la multiplicación de tres números negativos. Menos por menos es más y más por menos es menos. Así que nos va a quedar 144 menos 144. Y como esto nos da 0, significa que la ecuación solo tiene una solución y así aplicamos el discriminante para saber cuántas soluciones tienen las secciones. Bueno, ahora tenemos un ejercicio. Aquí se los dejo y eso sería todo.